medio ahí que te sentís que estás mal. Te das cuenta que estás mal. ¿Por qué? Porque el Espíritu da testimonio, ¿verdad? Y el Espíritu te da testimonio, si estás bien, si estás mal. Lo importante es que nosotros no, nieguemos la realidad. Que nosotros no seamos de los que decimos, no, estoy bien, ¿verdad? Porque eso se lo podés vender a otro. Pero qué importante que vos conozcas tu estado. Cuando nosotros encontramos aquí a las vírgenes, dice que las 10 cabecearon. A veces pensamos que, bueno, las sensatas nunca cabecearon. No, mentira, las sensatas también cabecearon. Los que tienen el Espíritu también muchas veces cabecean, ¿verdad? Cabecean y se duermen. Pero lo importante es que si vos tenés el Espíritu, vas a poder volver a encender tu lámpara. Pero lo importante justamente es que vos puedas aún entender tu estado espiritual y darte cuenta en tu estado espiritual que hay mucho que depende de vos. ¿Amén? Porque a veces pensamos en lo que es el Espíritu Santo y como que es de Dios y todo depende de Dios. Es verdad que Dios da dones según su voluntad. Es verdad que Dios capacita según su voluntad, pero Dios dice que nos daría del Espíritu. ¿Amén? Y el Espíritu nosotros lo tenemos que buscar y tenemos que pedirle a Dios que nos dé del Espíritu. Porque la Biblia dice y enseña que si un hijo le pide al padre un pan, el padre no le va a dar una piedra, ¿verdad? Que si un hijo le pide a su padre un pescado, el padre no le va a dar un escorpión. Y él dice, y si le pedís el Espíritu Santo, el Señor te va a dar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hay que buscarlo. El Espíritu Santo hay que cuidarlo. El Espíritu Santo hay que realmente aprender a oír la voz de Dios y del Espíritu. Y cuando no oís la voz de Dios, nosotros nos tenemos que preocupar. Nosotros, si somos de los que hemos aprendido a oír al Espíritu, y si no lo escuchás, te tenés que preocupar. Porque aquí habla de vírgenes sensatas y de vírgenes insensatas. Y dice que cuando todas cabecearon, pero al despertarse, habían 5 que tenían aceite. Habían 5 que tenían del aceite y otras 5 que no tenían. Y las que no tenían, ¿qué dijeron? Vamos a aprovecharnos de las que tienen. Vos no seas un aprovechador, ¿verdad? Vos no seas uno de esos como a veces sucede, ¿verdad? Que está el que siempre está dependiendo de lo que el otro tiene. No, nosotros podemos buscar de Dios en lo personal. Y yo creo que Dios lo que quiere hoy aún que nosotros entiendamos es que en lo personal, la salvación es personal, ¿verdad que sí? Vos te vas a salvar y no depende de lo que haga tu vecino ni de lo que haga tu compañero. Vos te vas a salvar si vos cuidás tu salvación. Si Dios te dio a vos un llamado, vos tenés que responder por tu llamado. Yo siempre me acuerdo, ¿verdad?, de Pedro cuando Jesús lo llama y Jesús le habla a Pedro y le dice, ¿verdad?, ¿vos me amás? Bueno, entonces pastoreá mis ovejas. Y le vuelve a preguntar, ¿vos me amás? Y bueno, entonces sé de los que apacentás mi rebaño. Jesús le habla a Pedro, ¿verdad? Y le habla de su llamado a Pedro y le habla y le pregunta que si lo ama, le dice entonces, apacienta mis ovejas, sírveme, ¿verdad? Y Pedro, ¿qué es lo que le dice? Estaba Juan por ahí, le dice, ¿y este qué? ¿Verdad? O a veces cuando vos tenés el llamado, decís así, ¿y yo? ¿Y por qué no le decís al otro? ¿Verdad? Tipo Marta y María. Y Señor, solo yo estoy acá trabajando, ¿verdad? Solo yo estoy acá sirviendo. Y mira María, no hace nada. Porque nosotros humanamente muchas veces somos de los que miramos lo que, si el otro está haciendo como entendemos que quiere hacer. Pero sin embargo, Jesús le habló a Pedro, Jesús ministró en Pedro y Jesús ministró en Juan. Pero vos no te preocupes por lo que Jesús ministra en el otro. Vos preocupate por lo que Jesús te llamó a vos. ¿Verdad que sí? Porque vos tenés que darle cuentas por lo tuyo a Dios. ¿Sí? Vos no le vas a dar cuentas por lo que hace el otro hermano en la otra iglesia o lo que suceda por ahí.
Dice que justamente si vos lees allí en los últimos versículos de San Juan, cuando con todo su amor el maestro sale nuevamente a llamar a Pedro, lo llama y le vuelve a afirmar lo que era su llamado, porque Pedro, luego de haberlo negado, quizás Pedro pensaba que ya no, su ministerio, diríamos, como que había quedado en suspenso o suspendido o anulado. Sin embargo, Jesús se preocupó de que Pedro supiera que él seguía sosteniendo el llamado. Porque muchas veces nosotros podremos quizás cabecear, quizás hasta como Pedro, que lo negó 3 veces en una sola noche. Pero sin embargo, Jesús mantiene vivo el llamado a los que son verdaderamente sus discípulos. Y qué importante cuando nosotros oímos la voz de Dios, cuando nosotros nos preocupamos por lo que Jesús habla a nuestro corazón. Qué importante que es saber seguir escuchando la voz de Dios. Allí en San Juan dice que luego que habían comido, Jesús le habla a Simón y le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y le dice, a mí me llama la atención, pero le dice: ¿me amas más que estos? Estaban los discípulos, estaban reunidos los que Pedro se los había llevado a pescar, porque Pedro se había ido a pescar y como Pedro era de influencia, ¿verdad? Como Pedro era en ese tiempo el que lideraba, ¿se acuerdan que después en el libro de los Hechos Pedro es el que se levanta a predicar y se convierte en 2.000-3.000, ¿verdad? Pedro era el que en ese momento era el líder, tenía la responsabilidad, y en el capítulo 21 de San Juan cuenta al principio, ¿verdad? Cuenta que Simón, ¿verdad? Estaba con Tomás, estaba con Natanael, estaba con los hijos de Zebedeo, estaba con otros discípulos, y Simón que dijo: ¿vamos a pescar? Y los demás, él era el líder, ¿qué hicieron? Fueron a pescar con él, ¿verdad que sí? Y bueno, hoy vamos todos a pescar. ¿Por qué? Porque el líder va a pescar. Entonces vamos todos a pescar. Y habían ido todos a pescar. Y cuando habían estado allí de pesca, ¿verdad? Dice que Jesús se presenta en la playa y Jesús les pregunta si tenían algo de comer. Nada. ¿Por qué? Porque habían hecho el plan ellos solos. Habían hecho el plan de irse a pescar y no había en realidad resultados. Habían pescado toda la noche, igual que en otras oportunidades le pasó a Pedro, y no habían pescado nada. Y en esa ocasión Jesús se presenta a la playa y ¿qué viene? Les reprocha, les viene con el dedo para arriba diciendo: ¿y qué están haciendo acá en la playa? ¿Tendrían que estar en otro lado? No, le dice: ¿y pescaron? No, ¿verdad? No pescamos nada. Y entonces les dice Jesús: bueno, ¿por qué no echan la red a la derecha? Porque ahí van a encontrar. Y dice que echaron la red y sacaron una gran cantidad de peces. Y ahí Pedro se da cuenta de quién es el que está en la orilla. Se da cuenta Pedro, ¿verdad? Y vienen con la barca, con todos los peces. Y cuando llegan, Jesús ya les tenía preparado allí un pez. Les estaba preparando la comida. Y luego que comieron, dice este capítulo, que luego que comen, Jesús le pregunta a Pedro y le dice: ¿me amas más que estos? Porque, hermanos, qué importante cuando nosotros no nos comparamos con los demás y hacia abajo, sino que nosotros somos los que de verdad amamos más a Cristo. Que vos te sentís que vos sos el que más lo amás a Jesús. Al que más le perdona, dice que más le ama. ¿Verdad que sí? Y cuantas más veces el Señor nos perdona, nosotros más nos sentimos que estamos comprometidos con el mejor, con el que de verdad nos ama, con el que de verdad nos bendice en nuestras vidas. Y Jesús le pregunta eso a Pedro. Y le dice: Simón Pedro, porque él estaba ahí. Era todavía un poco Simón y un poco Pedro, ¿verdad? Todavía estaba a medias. Todavía estaba como que tirándole un poco el viejo hombre y el nuevo hombre. Y estaba ahí Simón Pedro y le dice: Simón Pedro, ¿verdad? ¿Me amas más que estos? Y Jesús le habló a Simón y él le respondió que sí. Y le vuelve a decir: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
¿qué le menciona? De quién sos hijo, ¿verdad? ¿Qué sos todavía? ¿Sos el siervo? ¿Sos verdaderamente el que yo le dije que le iba a cambiar hasta el nombre? ¿O sos todavía como a la antigua y sos encima el hijo de? Y Jonás, sabemos que no era el hijo de Jonás el que en la Biblia era el rebelde, pero capaz que vos sos hijo del rebelde, ¿verdad? Y vos todavía mantenés un poco de rebeldía. Y le habla y le vuelve a preguntar a Pedro. Pedro se entristece y le dice una vez más, ¿me amas? Porque quería realmente estar seguro. Porque, hermano, cuando vos vas a servir a Dios, sabés que lo único que te va a sostener es que vos ames a Dios. Lo único que te va justamente a sostener en un ministerio es que vos conozcas a Dios y ames a Dios. Y justamente es lo que le responde Pedro. Tú sabes que te amo. Y el Señor le habla y le vuelve a confirmar su ministerio y le dice, apacienta mis ovejas. Le dice, vos sos el líder, Pedro. Sabés que lo que vos hagas es lo que van a hacer los demás. Porque yo te puse a vos para que lideres. Y le dice, justamente le vuelve a hablar. Y Pedro, que estaba ahí como medio conmovido, mirando un poco hacia los costados, ¿verdad? Pero sin embargo, Jesús le habla y le dice lo mismo que le dijo la primera vez. Sígueme. Hermano, Jesús necesitaba que Pedro volviera a seguir al Maestro. Volviera a andar con él. Y eso fue lo que Jesús le dijo a Pedro. Y hermanos, Pedro dice allí en San Juan, dice Pedro, entonces se volvió y miró a Juan, al discípulo al que Pedro sabía que Jesús amaba mucho a Juan, ¿verdad? Y le dice, ¿verdad? Le dijo, Señor, ¿y quién es el que te ha de entregar? Y Pedro, cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de Juan? Le dijo, si quiero que quede hasta que yo venga, quede a ti, sígueme tú, ¿verdad? No te preocupes por lo que pasa en el otro ministerio. Vos preocupate por lo que pasa en tu ministerio. Pedro y Juan habían sido de los discípulos, ¿verdad? Y Pedro tenía una misión. Él tenía que predicarle, ¿verdad?, a los judíos. Y ese iba a ser su ministerio. Juan iba en realidad a también estar predicando a Cristo, pero en otro rumbo. Pero Jesús le marca a Pedro y le dice, vos seguime vos, déjalo al otro, vos seguime vos. Y hermanos, qué importante que nosotros sepamos lo que Jesús demanda de nuestra vida. Porque si nosotros vamos a depender del aceite del otro, ¿verdad? Si vamos a depender de lo que, me prestás, me das un poco porque se me apaga la lámpara, ahí, hermanos, ni uno ni el otro. Lo importante es que nosotros seamos de los que nos preocupamos por saber que nosotros tengamos aceite. Que nosotros conozcamos en qué estado está nuestra vida espiritual. Estamos verdaderamente con la capacidad de que si se nos apagó la lámpara, que si nos dormimos, que si nos damos cuenta de que no estamos en esa condición, que si el Señor viene, nos vamos con Él. Y si nos damos cuenta que no estamos en esa condición, qué importante que podamos arreglar nosotros nuestra lámpara y volverla a encender. Porque yo creo que cuando Jesús le habla esas parábolas del capítulo 25 de San Mateo, se las habla a los discípulos, les habla del tiempo final. Y les habla justamente de que aprendan los discípulos a darse cuenta de cómo está su vida espiritual. No alcanza con decir Señor, Señor. No alcanza con simplemente conocer a Jesús. No alcanza con solamente, quizás ser un religioso y mantener ciertos hábitos.